Lo que sí puedo darles una idea es de lo que se está haciendo en Cuba en materia de industria, sobre todo. Nosotros tuvimos un enfoque que más o menos se puede expresar así. La base del desarrollo de la industria pesada, pero la industria pesada no se puede lograr por el desarrollo interno del país si no es un país muy grande y si no es con grandes sacrificios. Tenemos que recurrir entonces a los grandes países industrializados para que nos den la asistencia técnica y de equipos necesarios. De tal forma que hicimos contacto con todos los países del mundo. Por ejemplo, los norteamericanos solamente vendían fábricas a condición de que fuera a empresas privadas. Si no, no lo hacían. Otros querían una serie de garantías imposibles de ofrecer. Otros querían que se les pagara en dólares y nosotros no teníamos tantos dólares. Con los países socialistas firmamos al fin convenios en donde se paga en productos de nuestro país y a largo plazo. De tal forma que podemos asegurar que en este cuatrienio vamos a tener instalada la producción ya de 700.000 toneladas de acero, lo que nos colocará por lo menos en el primer lugar de América por habitante, ¿no? Considerando los niveles actuales de producción. Si de aquí al 65 hay otros países que producen mucho más acero, puede ser que no quedemos en primer lugar. Pero desde una cifra insignificante que teníamos el año pasado, hasta las 700.000 toneladas hay una gran diferencia que será cubierta con créditos de la Unión Soviética. Segundo país del mundo en la producción global de níquel. Produciremos además cemento en cantidades de 2,5 millones de toneladas anuales. También seremos el primer país de América, holgadamente después de este cuatrienio. Produciremos también más electricidad por habitante que ningún país de América al final del cuatrienio. Desarrollaremos 205 fábricas, la mayoría de ellas para suplir el consumo interno y algunas pocas para ir preparándonos a nuestra tarea de ser países exportadores de productos terminados. Es decir, que nuestra tarea en este plan cuatrienal es simplemente convertirnos en un país agrícola con una cierta base industrial y pasar al quinquenio siguiente ya ser un país agrícola industrial y después, si el trabajo de nuestro pueblo lo permite, si las condiciones se dan, nos convertiremos en un país industrial. Pero ya en el año 65, Cuba estará fabricando sus propios barcos de por lo menos 6.000 toneladas y quizá de 10.000 toneladas. Es decir, que barcos de gran tonelaje hechos en Cuba por obreros cubanos, ya con técnica cubana, empezarán a surcar todos los mares del mundo a los fines del primer plan cuatrienal de desarrollo. Porque los pueblos pueden hacer enormes, pero pueden hacer realizaciones enormes cuando están llevados por la llama revolucionaria, cuando están en una situación especial de su historia, cuando todas las pequeñas satisfacciones de la vida diaria se pierden, se transforman y se nota un cambio cualitativo en el pueblo que entra en revolución. Martí llamaba eso entrar en revolución. Ya no importa las horas de trabajo, no importa lo que se vaya a ganar, no importan los premios en efectivo, lo que importa es la satisfacción moral de poder contribuir al engrandecimiento de la sociedad, la satisfacción moral de estar poniendo algo de uno en esa tarea colectiva
y ver cómo gracias a su trabajo, gracias a esa pequeña parte del trabajo individual que se junta en millones y millones de trabajos individuales, se hace un trabajo colectivo armónico que es el reflejo de una sociedad que avanza. Ese es el espíritu que hay hoy en nuestro pueblo. Es el espíritu de un pueblo que se ha descubierto a sí mismo, como todos los pueblos en revolución, que se ha dado cuenta de que no hay nada negado a nuestros pueblos, que no es cierto que haya pueblos técnicos y pueblos no técnicos, que haya pueblos industriosos y pueblos haraganes, que haya pueblos cultos y pueblos incultos. Hay nada más que situaciones que están regidas por condiciones económicas, pero que se pueden romper y que en este momento en el mundo avanzan muy rápidamente hacia la ruptura total de los viejos sistemas y hacia la comprensión de que el hombre es hermano del hombre en todo el mundo. Por todo eso, compañeros, Cuba puede avanzar ahora a ritmos desconocidos en América, prepararse para ese nuevo futuro que todos queremos, un futuro donde la ciencia y la técnica sea puesta totalmente al servicio del hombre, donde todos los adelantos técnicos, todas las nuevas máquinas que se inventen, sirvan para aumentar el bienestar del hombre y no para aumentar su sumisión, para aumentar su hambre. Y en nuestro país, por imperio de ese nuevo clima que se vive, se ha aprendido incluso en el curso de nuestro desarrollo revolucionario el valor de la solidaridad. Nosotros éramos pueblos aislados. Cuando nos lamentábamos de los mercados que habíamos perdido, me olvidé de decir de los mercados que nunca tuvimos entre nosotros, como son los mercados de Latinoamérica para cada uno de nuestros países. ¿Por qué? Porque nos aislaban simplemente. Porque siempre se dedicaban a hacer que nos ignoráramos unos a los otros. Por eso Artigas era desconocido en Cuba y Martí era desconocido en Uruguay. Por eso los héroes continentales no alcanzaban esa magnitud real, esa magnitud de hombres de América que tienen y se circunscribían a determinados pueblos. Por eso todavía en América tratan de discutir si es más grande o menos grande y de a quién pertenece San Martín o Bolívar, sin contar con que San Martín y Bolívar son hombres de América. San Martín, que murió exactamente hace 111 años hoy, era un hombre de América. Como Bolívar, no podemos decir que perteneciera a un país, como Martín no nos pertenece. Son productos de nuestra civilización, de nuestro sustrato cultural, producto de todo lo que ha madurado durante años y años, de lo que se ha agregado al indígena primitivo, con el negro que se trajo, con el español que vino a colonizar, con las razas de otros lugares del mundo, con nuestras condiciones sociales específicas, y que han creado este hombre americano que habla prácticamente el mismo lenguaje y que de todas maneras se entiende siempre en cualquier lugar donde se exprese. Nosotros hemos aprendido hoy ese valor. Ahora saben nuestros obreros lo que significa que un terremoto deje sin casa, sin trabajo, sin medio de ninguna clase a los obreros de Chile. Y nuestros obreros inmediatamente se movilizan, van ellos, no el gobierno, los obreros, nuestro pueblo,
a buscar medios para auxiliar a sus hermanos. Porque ahora se aprende, como se aprende siempre en revolución, que no puede haber desunión, que no podemos luchar contra los grandes enemigos separados uno de otro, que solamente... Solamente hay un enemigo común en este momento, que es el que reúne todas las enemistades que puedan caer sobre nuestro pueblo. Es el que significa pereza, o el que significa opresión de cualquier tipo, el que significa asesinato, el que significa opresión política, el que significa opresión económica, el que significa distorsión de nuestros desarrollos, el que significa incultura. Todo eso lo significa el imperialismo. Entonces, no podemos nosotros luchar desunidos. No podemos uno por aquí y otro por allá. Eso lo aprendimos bien en Cuba. Aprendimos ya en el ejercicio de la revolución que cuando hay un hombre herido o vejado en Chile, en la Argentina, en cualquier lugar de América, se está afectando la dignidad nuestra, la dignidad de toda América. Lo que sí puedo darles una idea es de lo que se está haciendo en Cuba en materia de industria, sobre todo. Nosotros tuvimos un enfoque que más o menos se puede expresar así. La base del desarrollo de la industria pesada, pero la industria pesada, en lugar. Pero desde una cifra insignificante que teníamos el año pasado, hasta las 700.000 toneladas, hay una gran diferencia que será cubierta con créditos de la Unión Soviética. Podemos asegurar que en este cuatrienio vamos a tener instalada la producción ya de 700.000 toneladas de acero, lo que nos colocará por lo menos en el primer lugar de América por habitante, ¿no? Considerando los niveles actuales de producción. Si de aquí al 65 hay otros países que producen mucho más acero, puede ser que no quedemos en primer lugar. Solamente vendían fábricas a condición de que fuera a empresas privadas, si no, no lo hacían. Otros querían una serie de garantías imposibles de ofrecer. Otros querían que se les pagara en dólares y nosotros no teníamos tantos dólares. Con los países socialistas firmamos al fin convenios en donde se paga en productos de nuestro país y a largo plazo. De tal forma que no se puede lograr por el desarrollo interno del país si no es un país muy grande y si no es con grandes sacrificios. Tenemos que recurrir entonces a los grandes países industrializados para que nos den la asistencia técnica y de equipos necesarios. De tal forma que hicimos contacto con todos los países del mundo. Por ejemplo, los norteamericanos